Bueno, vamos a seguir con los casos clínicos. Yo les voy a presentar este caso. Bueno, esta es la tabla que resume los estudios que la doctora Espinosa nos hablaba de en México, y vean cómo en México pues sigue también predominando la uveitis anterior. Esto es en el DF, esto aquí en Monterrey. Obviamente estos son lugares de referencia y quizá eso tenga una influencia. Bueno, yo les voy a presentar el caso de un paciente masculino de 7 años de edad que no tiene ningún antecedente y que lo traen porque, por suerte, ya en las escuelas hacen revisiones a todos los alumnos para ver si tienen una buena agudeza visual, y en la revisión que le hacían a este niño le dijeron que no veía bien el pizarrón. Sin embargo, yo al preguntarle a los padres si ellos habían notado algún problema, me decían que no habían notado ninguno. La exploración oftalmológica, ven de una agudeza visual moderadamente perdida. Vamos a ver ahorita unas fotografías. En cámara anterior tenía células una cruz. Hay que recordar, se clasifican de 0.5 cruces hasta 4 cruces. Este paciente tenía células una cruz, el iris estaba regular, no había sinequias, y esto era lo que se veía en la foto. No sé si alguien me quiera ayudar. ¿Qué ven de alterado aquí en la córnea? ¿Alguien ve algo? ¿O la ven normal? Exactamente, por la fotografía no es muy evidente porque así es como vemos generalmente al paciente, pero vean en el aspecto, la región nasal pegada al limbo hay una banda blanca que no es normal. Fuera de eso, como veían, no hay sinequias, no hay ninguna otra alteración. Y entonces, ya una vez revisado sin dilatación para ver la inflamación en cámara anterior, presión intraocular y todo, lo mandamos dilatar y nos percatamos que, aunque podemos ver aquí que el cristalino está transparente, tiene esta opacidad inferior que ustedes pueden ver aquí. ¿Alguien sabe qué es esto? Si ustedes ven el corte de la luz, bueno, no, está hecho especialmente para ver esto, pero esta es la cápsula anterior del cristalino, ven todo el cristalino y esto está en la cápsula posterior, o está posterior al cristalino, entonces no es una opacidad del cristalino como tal. Esto se llama membrana ciclítica. Entonces el paciente tenía inflamación, esta alteración y membrana ciclítica. Y bueno, siguiendo con la evaluación del segmento posterior, se veían algunas opacidades por retroiluminación, y al ver la retina periférica lográbamos ver estas opacidades a nivel del vitrio y algunas áreas que parecían de vasculitis, que aquí se nota alguna un poco, aunque no es muy evidente. Entonces, estos son los hallazgos. El problema el paciente lo tenía en los dos ojos, les traigo fotos nada más de uno, pero era un problema de los dos ojos. Entonces, siempre que vemos un paciente con enfermedades inflamatorias oculares, al final tenemos que hacer el ejercicio que ya vimos con Alejandro, y el primer ejercicio que tenemos que tener es hacer una lista de los hallazgos patológicos que tiene nuestro paciente. En este caso, ¿cuál sería la lista? Bueno, tenemos que, como vimos en las preguntas, primero ver si es hombre, mujer y edad. Entonces, este es un masculino, 7 años, ¿y qué hallazgos patológicos encontramos? Queratopatía en banda, o sea, la alteración en la córnea, inflamación leve en cámara anterior, que es una patología bilateral, que el paciente estaba asintomático, que fue un hallazgo en una exploración, una inflamación leve en cámara anterior, una membrana ciclítica, vieron unas alteraciones en el vitrio que pueden ser inflamatorias o no, y les decía yo, clínicamente veía probablemente que el paciente pudiera tener una vasculitis de retina y edema macular. Con estos hallazgos y revisando las clasificaciones que utilizamos normalmente, que ya las vimos con Alejandro, de los pacientes con uveitis, podemos clasificarlos en anterior, intermedia, posterior panuveitis. En la clasificación clínica siempre hablamos de procesos infecciosos, ya sea sistémicos o infecciosos oculares. Igual en los no infecciosos, hablamos de procesos no infecciosos sistémicos, como serían enfermedades reumatológicas, vasculitis u otras, y enfermedades no infecciosas oculares, en las que serían las patologías idiopáticas, podría ser por sí la traumática, y los síndromes enmascarados.
¿Qué hallazgos nos orientan a saber si alguien tiene una uveitis de tipo granulomatosa? ¿Cuáles son? ¿Cuándo voy a yo decir el paciente tiene una uveitis granulomatosa? ¿Qué tiene que tener el paciente? Los depósitos retroqueráticos, que son en grasa de carnero, como se describen. Los nódulos en el iris también son datos de uveitis granulomatosa. Entonces, y la duración ya habíamos visto limitada, persistente, y la presentación, que también puede ser aguda, crónica o recurrente. Entonces, en este paciente tenemos una uveitis intermedia. ¿Por qué tenemos una uveitis intermedia si el paciente tiene inflamación en cámara anterior y en la retina? Si el paciente tiene inflamación en cámara anterior, en retina y en vitrio, ¿cómo se debería de llamar? En teoría, panuveitis. Sin embargo, nosotros debemos de considerar cuál es el sitio principal de inflamación. Como vieron en el caso de Alejandro, los pacientes, por decir, con síndrome uveítico de Fuchs pueden tener una ligera inflamación en vitro anterior y sigue siendo parte de una uveitis anterior. O en este caso, los pacientes con uveitis intermedia pueden tener complicaciones por su inflamación en el vitrio, como sería vasculitis de retina, edema macular crístico. Sin embargo, el foco principal de inflamación es el vitrio. Entonces, por eso lo clasificamos como una uveitis intermedia y no como una panuveitis. En relación a si es infeccioso o no infeccioso enmascarado, tenemos que hacer algunos estudios para eso. Obviamente es no granulomatosa y la duración pues no sabemos todavía porque lo acabamos de ver, pero pareciera un proceso persistente porque ya tiene la presencia de queratopatía en banda de membrana ciclítica. Son signos que nos orientan hacia una enfermedad crónica. Entonces, bueno, ya tenemos eso, ya platicamos que todos los niños tienen que pedirse estudios para descartar una patología sistémica. ¿Qué estudios le pedirían? Un paciente con una uveitis intermedia. Los estudios generales y ¿qué más? Bueno, el primer estudio que tenemos que pedir, o lo primero que tenemos que hacer es un cuestionario, un interrogatorio dirigido. Y ya con esto, aquí les estoy poniendo las causas más frecuentes de uveitis intermedias de acuerdo al grupo, orientarnos a sobre qué estudios paraclínicos le vamos a pedir. Si el paciente tuviera tos, sudoración nocturna y pérdida de peso, nos orientaría a tuberculosis. Lesiones en palma y planta, secreción genital, sífilis. Mordedura de garrapata, una lesión dérmica, artritis, parálisis facial, síntomas neurológicos, Lyme, y un arañazo de gato, astenia, fiebre, enfermedad de arañazo de gato. El paciente no tiene hasta ahorita ninguno de esos, entonces podemos dejar un poco hacia un lado las causas infecciosas. El paciente se le interroga a ver si ha tenido síntomas neurológicos, antecedentes de neuritis ópticas o parálisis de nervios craneales para descartar qué enfermedad. Esclerosis múltiple. Las uveitis intermedias, un grupo de ellos está asociado a esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple tiene 2 a 5% de pacientes presentan uveitis y la uveitis más frecuente de ellas es la uveitis intermedia. Entonces, en todo paciente con uveitis intermedia hay que descartar esclerosis múltiple, se le hacen estas preguntas y tos, dificultad para respirar, fatiga, pérdida de peso. Ustedes van a leer en cualquier libro norteamericano que lean, anglosajón, van a encontrar que la sarcoidosis es una causa, es otro de los grandes imitadores. Yo no sé si ustedes tengan experiencia, pero yo he visto un paciente con sarcoidosis aquí en México. La sarcoidosis en México es muy poco frecuente, entonces nosotros no lo tomamos como un estudio o un diagnóstico frecuente. Es un diagnóstico, cuando nuestros diagnósticos frecuentes no aparecen, pues pedimos para ver sarcoidosis y estos son los estudios que se le piden para cada una de estas enfermedades. Finalmente le hicimos una angiografía, un OCT, confirmamos el edema macular, no les traigo la foto de la vasculitis y podemos tener entonces un paciente con una uveitis intermedia, no infecciosa, no granulomatosa, persistente y en este caso el diagnóstico es pars planitis. Entonces, espero que con este ejercicio y con los que estamos haciendo podamos cambiar ese chip porque nosotros como oftalmólogos tenemos la gran ventaja que casi ningún médico tiene de poder ver la alteración de nuestro paciente. Entonces eso de preguntar y interrogar y pedir estudios como que no se nos da mucho porque pues si yo ya vi
La catarata, ¿para qué le pregunto? Pero como ustedes están viendo en estos ejemplos, el interrogatorio es básico para estos pacientes y ojalá y podamos tener esa trabajo, esa forma de trabajo más adecuada. Sí. Por decir, los pacientes con pars planitis, el 70% de ellos van a tener o edema macular o vasculitis. O sea, en la pars planitis en especial es muy frecuente. Y de hecho, la primera causa de pérdida visual en este grupo de pacientes es el edema macular. En los pacientes con uveitis anterior, HLA-B27, se considera que entre el 20 y el 40% pueden tener manifestaciones del segmento posterior. Y algunos, por decir, los pacientes con artritis psoriásica se cree que tienen más manifestaciones de segmento posterior que los pacientes con otros tipos de asociación HLA-27. Entonces, realmente sí es frecuente, o sea, el 20% de los pacientes, y cuando ustedes vean a un paciente con uveitis anterior que además tiene edema macular quístico o papilitis o vasculitis, deben de sospechar más de que esté asociada, por decir, al HLA-B27, porque la uveitis anterior idiopática, esa presentación es menos frecuente. Y los pacientes, por decir, con síndrome uveítico de Fuchs, frecuentemente también tienen inflamación en vitro anterior, y se ha descrito también un 10 a 15% que tienen lesiones de tipo toxoplasmosis o alguna otra en la retina, y los pacientes tienen síndrome uveítico de Fuchs. Entonces sí es algo que es frecuente. Entonces ustedes deben de tratar de pensar cuál es el foco primario de inflamación, y si no lo logran identificar bien, pues hacer dos abordajes diagnósticos, uno con la panuveitis, por decir, y por otro lado la uveitis anterior, porque ahí es donde tiene células 4 cruces, y hacer sus diagnósticos diferenciales. Recordemos además que por epidemiología, pues la panuveitis es la tercera o cuarta causa de uveitis, o sea, es de las menos frecuentes. No sé si tengan algún otro comentario o quién sigue. ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, ya no les hablé del manejo. Nosotros los manejamos con esteroides tópicos, sistémicos y perioculares. La mayor parte de los pacientes al final quedan con tratamientos inmunosupresores no esteroideos por la cronicidad de la enfermedad. Este paciente en especial, como ya tenía datos de cronicidad, de un inicio le iniciamos yo empiezo con azatioprina o metotrexato. Pero si ven un paciente con una pars planitis menos severa, pueden empezar con puros esteroides y, dependiendo de la evolución y la respuesta, ver si van a necesitar inmunosupresores no esteroideos. En relación a eso, si quieres, ustedes van a leer en la literatura que la pars planitis en otras partes del mundo es una enfermedad bastante benigna, y en México no es tanto así. No sé la experiencia de mis compañeros, pero en el hospital donde yo me entrené, los pacientes con pars planitis tenían inflamaciones severas. Muchos de ellos no les poníamos lente intraocular porque se inflamaban demasiado. Y en mi experiencia aquí en Monterrey, quizá porque los pacientes los diagnosticamos más a tiempo, llegan más pronto, no son tan severos, pero generalmente es una enfermedad con inflamación importante.